Que me saludara Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, porque ya se vino el momento también de hacer diferencias entre el camino que llevaban los neoliberales y esta nueva escuela mexicana que tanto les arde a personajes, pues ya saben, como cuáles que ha exhibido constantemente aquí Marx Arriaga. Marx, te mando un abrazo. Buenos días. Buen día, Vicente, un abrazo a ti y a tu auditorio, y qué valentía tienes, ¿no? Vemos cómo los cañonazos de dinero que da Alito Moreno rinden resultado y todos los medios tradicionales hablando de los temas que coloca Alito, y son pocos los medios independientes como el tuyo que se atreven a decir la verdad y colocar los puntos en las IES. Y Bonito decir, me vería, bonito me vería de tapete como Broso, que hasta lo exacto, entrevista en Latinos. y que no le preguntó nada de esto que acabas de colocar aquí, no preguntó absolutamente nada. Ahí es un santo Alito Moreno, no pregunta nada de los cochupos que tiene con los medios de comunicación y con la patronal, el vínculo que tiene con empresarios, el cómo hacen lobby para aprobar leyes que beneficien a aquellos empresarios. De eso no le pregunta nada. Le hace el caldo gordo para subir los temas y pegarle a la 4T y al gobierno actual. Pero bueno, Vicente, ¿qué te parece si hablamos un poco de educación? Para... Claro, y ¿por qué no vamos marcando una diferencia entre la vieja y la nueva escuela mexicana? Porque a veces me sorprendo también con la gente muy confundida. Dice, estábamos mejor antes. Y digo, ¿saben qué? Le voy a preguntar a Marx Arriaga a ver qué piensa. Pues mira, la semana pasada no pudimos desarrollar un tema que es donde las organizaciones civiles, Mexicanos Primero, México Evalúa, le están diciendo al gobierno federal que debe invertir el dinero del presupuesto del siguiente año en materia educativa. Lo vemos muy rápido. Y esto nos va a servir, aquella diapositiva, nos va a servir para marcar esa ruta de cómo es la vieja escuela mexicana, cómo estas personas quieren continuar con la privatización de la educación y qué es lo que estamos haciendo ahora. Así que vamos a ir tocando estos puntos semana tras semana para ir recordando cómo se instalaron las viejas políticas en la Secretaría de Educación Pública y cómo se está intentando una transformación. En unos casos ya está cuajando y en otras hay resistencias en la misma institución por los intereses creados que hay. Vamos a colocar ahorita una, porque vamos a ir con calma, semana tras semana. En este caso es el Programa Nacional de Inglés. El primero, Mexicanos Primero, México Evalúa, dicen que quieren más dinero para comercializar con la asignatura de inglés. ¿Dónde surge esto, Vicente? Por ahí del 2008 aparece un acuerdo, tú lo recordarás, se hace en época de Calderón con el Bester. Se hizo muy famoso porque el Bester, para lograr que cuajara ese acuerdo, regalaba Homers a los líderes sindicales y tenía a su yerno ahí de subsecretario de Educación Básica. Ese acuerdo por la calidad educativa, así lo llamaban, que estaba impulsado por organizaciones como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, que le marcaban a países tercermundistas cómo debían ellos formar el capital humano, los obreros que iban a necesitar las transnacionales que llegarían a México para llevarse nuestros recursos y el trabajo de nuestra gente. Bueno, pues ahí, en época de Calderón, entre un cochupo ahí, entre todas estas organizaciones civiles que siguen actualmente como Mexicano Primero, México Evalúa, entre unas tranzas entre este señor y el Bester, y estas organizaciones y las internacionales crean el Acuerdo por la Calidad Educativa. Entre los puntos que estaban ahí había uno que era formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo. O sea, ya desde ahí se planteaba que la educación que se quería dar en estas escuelas era para formar obreros. Y en esa formación de obreros colocaron el inglés como un tema obligatorio, que debía darse desde preescolar hasta secundaria. Algunos en el auditorio dirán, bueno, pero eso está bien que se enseñe el inglés. Pero no, es que esta gente no quiere la formación del ciudadano. Ellos lo que quieren son tranzas. Entonces, ¿qué hicieron con ese acuerdo? Primero, con el paso del tiempo, fueron creando programas, como fue el Programa Nacional de Inglés, con el cual desviaban cientos de millones de pesos para comprar esto. Libros de texto
que no tenían que ver nada con nuestra realidad. Libros de texto que fueron diseñados por universidades extranjeras, en este caso británicas. Oxford y Cambridge participaban ahí en el diseño de los programas de estudio y se le pedían a editoriales como Pearson, Macmillan, Trillas, aquí tengo uno de Pearson, que hicieran los materiales y que nos los vendieran. Y ahí se gastaban todo el dinero. Dirán, pero esto está bien, porque aquí en este caso el de Pearson, muy bonito el libro. Sí, sí, pero todo era simulación. Porque resulta que los contenidos que estaban planteándose aquí ni tenían nada que ver con el contexto mexicano ni con la realidad en las aulas. De hecho, los maestros cuando los recibían, había muchos maestros que ni siquiera sabían cómo usarlos, porque eran libros que partían de un hecho de que ya el sujeto habla inglés. Entonces ellos decían, bueno, si yo como maestro llegué aquí por cotupos del sindicato, porque mi plaza es de historia, pero como no hay espacio para historia, entonces me mandaron a cubrir la asignatura de inglés, en el caso de secundaria. En el caso de primaria y de preescolar, o sea, del tercero de preescolar hasta el sexto de primaria era todavía más grave, porque ahí eran profesores por honorarios, o sea, ni siquiera tenían una relación sindical plena. Entonces, ¿qué es lo que quiere ahora Mexicanos Primero? Pues regresar a esos grandes contratos que había desde el 2008, en especial los más fuertes se dieron del 2019 al 2021, 2022, que es cuando cambió la cosa, cuando hicimos nuestros materiales educativos, ya sin que tuviéramos estas organizaciones, estas universidades que nos estuvieran diciendo desde el Reino Unido qué teníamos que dar, ya sin tener el peso de todos estos que están viendo ahí. Ya desde la libertad del magisterio dijeron, bueno, si ya tenemos poco recurso, pues no se lo vamos a dar a Pearson o Macmillan o a Trillas, que sí sabemos, ¿no? Pearson y Macmillan, editoriales inglesas, transnacionales. Y en el caso de Trillas, la tercera en ventas, y lo que sería la de Richmond, que sería la cuarta en contratos, de Grupo Prisa, españoles. Grupo Prisa, con el que tiene convenio Salinas Pliego, Grupo Salinas, por eso los golpes que recibimos todos los días. Bueno, pues entonces, público que nos escucha, cuando dicen estos sinvergüenzas, queremos enseñar más inglés, no quieren enseñar más inglés, quieren simular para vender sus materiales, para vender libros que no van a servir porque están pensados en una educación inglesa, en una educación que ya lleva el inglés avanzado, que ya casi se ve como lengua materna y que poco se puede hacer con ellos, con estos materiales, poco se puede hacer. Los profesores sabían que cuando llegaban estos materiales los abrían y decían, bueno, es que todo está en inglés y yo soy maestro en historia. Llegué aquí a la clase de inglés porque el sindicato, por colocarme, me colocó en este puesto. Con unas cuantas horas que hice un diplomado, me dieron la asignatura de inglés, pero no domino el inglés. Entonces, ¿qué hago con este libro? A la basura. Y ahí se fueron cientos de millones de pesos a los bolsillos de Pearson, de Macmillan, de Trillas, de Santillana. Esa es la vieja escuela mexicana. Ahora se preguntará nuestro público, ¿y qué se está haciendo ahora, compañeros? ¿Qué estamos haciendo en la nueva escuela mexicana? Bueno, pues saqué de redes este videíto. No lo hice yo. Es un maestro que subió cómo enfrenta sus estudiantes la nueva escuela mexicana. Veámoslo, es solo un minuto para que veamos el cambio de la simulación de los grandes contratos a empresas transnacionales, inglesas, americanas, chilenas, españolas, a lo que se hace ahora en las escuelas y cómo el conocimiento se pone al servicio de la comunidad, no al servicio de estos grandes capitales que solo buscan llevarse el dinero público para saciar sus ansias de lucro. Ya eso ya no se puede. Bueno, veamos el video. Vamos. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Es un proyecto permanente que mediante la interdisciplinariedad convive con otros proyectos, con el fin de promover soluciones construidas en comunidad para minimizar y erradicar las causas que generan clasismo, racismo, machismo y discriminación.
están por terminar el proyecto integrador que interrelaciona la historia de los pueblos afrodescendientes y su lucha independentista contra la esclavitud antes que la independencia de México, concluyendo con la revisión del artículo constitucional que reconoce a los pueblos afromexicanos. Al mismo tiempo, construyen aprendizajes respecto a la identificación de prejuicios, origen de todo tipo de violencias. Pronto presentaremos los prototipos elaborados para compartir aprendizajes en Hasta que la dignidad se haga costumbre. Nueva Escuela Mexicana, nueva familia de libros de texto gratuitos. ¿Notan, compañeros? Aquí, memorización. Estos son los viejos libros. Piden memorización, piden sumisión, piden un sujeto apático que solo estudie para pasar una prueba. En cambio, como vieron en el video, ahora la nueva escuela mexicana implica hacer proyectos comunitarios en donde los conocimientos se ponen al servicio de la comunidad para entender los problemas sociales. Dirá al público, ¿y ahora cómo son nuestros libros de texto en inglés? Sí tenemos, y los hicieron maestros mexicanos, no Oxford, no Cambridge, que al menos hubieran venido a dar una vuelta por acá a los salones de mexicanos para ver las condiciones de los maestros y entonces entender qué tipo de inglés podía enseñarse en estas aulas. Bueno, pues estos son nuestros libros. Libros mexicanos. Libros hechos bajo modelos por proyectos, donde se le pide al estudiante no solo memorizar, sino poner en práctica esos conocimientos, esa ciencia y tecnología al servicio de la comunidad, como vieron en el video. ¿Qué te parece, Vicente? Pues siempre muy interesante, ¿no? Hablar de estos temas de los que seguramente la gente ni se esperaba. Estos temas que son, pues que eran obviados o tapados. Y bueno, qué importante que tú los estés exponiendo, Marx. Es necesario porque la presión está ahí en la Secretaría. Pearson, Macmillan, Trillas, quieren regresar a esos contratos. Dicen, ya, ustedes no tienen por qué estar haciendo libros de texto. Los maestros no son para hacer libros de texto. Los maestros son para que nos compren estos materiales. Los padres de familia tienen que comprarnos nuestros materiales. Pues no, pues les estamos demostrando que el Magisterio Nacional puede hacer libros de texto y que estos libros de texto responden a las necesidades, a los proyectos que hay en esas comunidades. Y es así como estamos avanzando en la nueva escuela mexicana, haciendo comunidad y no haciendo tranzas. Entonces, aquellos políticos como Alito Moreno y aquellos funcionarios públicos que todavía recuerden aquellos tiempos del 2008, del Acuerdo por la Calidad Educativa de Calderón, y que estén esperando que lleguen las Homers para avanzar la nueva escuela mexicana, o que lleguen los grandes contratos para la capacitación, la formación, eso ya no va a pasar. Ahora lo vamos a hacer desde la base, con el pueblo, con la comunidad, desde ahí se está construyendo. Y les pesa, y por eso hay estas campañas negras en los medios de comunicación diciendo, es que no se está viendo la ciencia y la tecnología, es que nuestros estudiantes no están aprendiendo nada. Vimos ahí en ese video de un maestro que lo subió ahí a TikTok. Si abrimos ahí cómo sus estudiantes, los conocimientos que en el modelo anterior solo iba a memorizar de la cuestión de la esclavitud, de la cuestión de los derechos humanos, de las instituciones que según esto manejan los derechos humanos, aunque solo simulan, pues ahora este estudiante, en lugar de solo memorizarlo, arma todo un proyecto para presentarlo en su comunidad y ver cómo se dio estas luchas para la defensa, en este caso, de los pueblos afromexicanos, cosa que tú preguntas, hace en el 2008 con el Bester, ¿le preocupaba a la comunidad afrodescendiente? No, ¿qué le va a preguntar? Le va a preocupar, le preocupaba que su yerno tuviera un buen contrato, que estuviera como subsecretario en educación básica, eso sí le preocupaba, que las Homer llegaran a sus líderes sindicales, que Calderón le diera sus buenas mochadas para que entonces mantuviera maiciado al magisterio. Hoy ya no, hoy lo que vemos es un magisterio crítico que utiliza los contenidos y dice, bueno,
¿Por qué no evidenciamos estas luchas sociales como por ejemplo la de nuestros pueblos afrodescendientes, que en este caso, en la comunidad, me imagino, de este maestro, pues es una historia viva, donde dice, sí, sí, mucha libertad, pero aquí los que lucharon fueron estos compañeros, los que dieron la vida para que lo que hoy estamos viviendo. Y entonces los nuevos estudiantes no solo memorizan datos históricos por memorizar, por pasar un examen, sino lo ponen en práctica, se genera su cultura. Y entonces vemos ahí todo este trabajo que se está haciendo, que es hermoso. Bueno, a mí me parece hermoso. Yo sé que habrá algunos fifís que digan, uy, qué rústico, ¿no? Con cartón. Pero ¿te imaginas todos los saberes que se están moviendo ahí? ¿Cómo esto va a ser significativo para estos niños? El día de mañana recuerden aquella clase, recuerden aquellas figuras de su comunidad y digan, es que en esta comunidad hubo un pueblo afrodescendiente que luchó antes que nosotros por tener una libertad, por tener una independencia. Y entonces vemos todas estas cosas y nos sorprenden, ¿no? La creatividad del estudiante y cómo no es solo aprender por aprender. Pues mi querido Marx, continuemos con esta desmenuzada sobre estos temas que tú manejas a la perfección la próxima semana, si así nos lo permites, pues sigamos avanzando para eh, ponerle sobre la mesa la nueva escuela mexicana a esos padres tal vez despistados o que no entienden o que critican sin las bases esto que está ocurriendo en nuestro país, que es trascendental desde las aulas y desde este magisterio siempre también en pie de lucha, si te parece. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, hermanos? Claro que sí. Síganme en @marxarriaga y termino con esto. Si la derecha le interesa tanto el inglés y quiere que la Secretaría invierta en la asignatura de inglés, pues vamos haciéndolo bien, ¿no? Vamos normándolo. Vamos normando los programas, por ejemplo, que se dan en estos consorcios como, ¿qué te parece Harmon Hall? ¿Por qué enseña Harmon Hall lo que enseña? ¿Cuánto cobra de colegiatura? ¿Quién norma las colegiaturas en estos centros de enseñanza del inglés? ¿Quién norma el salario que se le da a los profesores que están ahí? ¿Tienen sindicato? ¿Son sindicatos blancos? ¿Tienen prestaciones? ¿Tienen aguinaldo? O sea, quieren entrarle, o sea, quiere la derecha que la federación entre al tema de inglés, entremos con todo, no solo simulemos para vender más libritos a Pearson y a Macmillan. No, si quieren en realidad que la federación se encargue del tema de inglés porque es una prioridad para el país, hagámoslo bien y frenemos todas estas privatizaciones. ¿Qué te parece? Y la próxima semana hablemos de guarderías, que es el tema siguiente. Ufa, va a sacar chispas el tema, mi querido Marx. Apasionante para muchos el tema y bueno, también por lo que significa. Te mando un abrazo y estaremos al pendiente la próxima semana entonces. Nos vemos, público. Gracias, Vicente, por el espacio. Nos vemos la próxima semana. Échale ganas, Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública Federal, hablando con nosotros sin censura, como todas las semanas en este espacio libre como el viento. Déjenme enlazarme en estos momentos hasta Argentina. Allá se encuentra el maestro